Erin Caffey parecía ser la hija perfecta. A sus 16 años de edad, la hija mayor de la familia era conocida entre la comunidad de Alba en Texas por ser la dueña de una preciosa voz con la que todos los domingos deleitaba a su congregación en la iglesia bautista a la que ella y su familia asistían. Su apariencia angelical y dulce iba acompañada de una personalidad igualmente amable que enorgullecía a sus padres, Terry y Penny Caffey. Y es que aún con adversidades como el déficit de atención, Erin se caracterizaba por esforzarse siempre en todo lo que hacía, logrando anteponerse a todos los obstáculos que se le presentaban. Era muy cercana a sus padres y hermanos menores, y nunca había tenido problemas de conducta. Por el contrario, era una chica responsable y obediente que incluso estando en su adolescencia nunca se había rebelado. Al menos no hasta que conoció a Charlie James Wilkinson, un chico que era todo lo contrario a ella y del que Erin se enamoró a primera vista. Después de 6 meses en una relación totalmente dependiente, Terry y Penny, los padres de Erin, decidieron poner límites en el noviazgo y finalmente, tras varios episodios cuestionables, dieron un ultimátum a su hija para que dejara a Charlie, sin saber que sus exigencias desatarían la peor parte de su hija, quien antes de cortar la relación romántica con el chico que conocía desde hacía 6 meses, eligió armar un plan muy macabro. Hoy vamos a hablar sobre el caso de Erin Caffey y cómo pasó de cantar todos los domingos en la iglesia a ser condenada a 2 cadenas perpetuas siendo solo una adolescente. Este caso hace tiempo que lo quería traer al canal porque hace unos años vi en Netflix, había un programa que ahora creo que ya no está disponible, que se llamaba Woman Killers with Piers Morgan, que Piers Morgan es un hombre que iba a las prisiones de mujeres a entrevistarlas por sus delitos, preguntarles si estaban arrepentidas, por qué lo hicieron y cosas así. Y me acuerdo que vi porque la entrevistó a ella y de hecho, si la entrevista no tiene copyright ni nada de derechos de autor, voy a ponerla en este vídeo para que la veáis también. Quiero enseñaros mi nueva silla. Me la ha enviado la marca Simino, es una silla ergonómica de cuero sintético. Tiene una capacidad de 200 kilos, las medidas son de 59 por 40 centímetros, es súper cómoda, ha sido muy fácil de montar. Tiene esto para las piernas que es ajustable. Es la primera silla que veo con un reposapiernas y me encanta, le daré muchísimo uso. Se puede reclinar muchísimo, ajustar la altura, los reposabrazos también son ajustables, pueden moverse para arriba, para abajo y hacia los lados. El cabecero y el soporte lumbar hacen que mantengas una buena postura y a mí me va genial porque paso muchas horas al día sentada aquí. Y si pasas muchas horas sentado o incluso pocas horas al día, lo mejor es tener una silla ergonómica de buena calidad para proteger la postura y evitar dolores de espalda, problemas cervicales o lumbares. La silla también está en muchos más colores y he escogido este que me parece muy bonito. Y tienen política de devolución de 14 días. Tras recibir la silla, dentro de los 14 días después se puede solicitar una devolución. También tenéis un código de descuento de un 35% en la descripción de este vídeo. Antes de empezar a contaros este impactante caso, voy a dejar por aquí mis redes sociales, mi Instagram y mi TikTok. Y si te gusta este tipo de contenido, suscríbete al canal y déjame un me gusta. Y ahora ya empecemos con el caso de Erin Caffey. La familia Caffey inició a finales de la década de los 80 cuando Terry, de 24 años, conoció en una reunión de la iglesia baptista a la que asistía a Penny, una chica de 20 años con la que inmediatamente congeniaron, deseando conocer más del otro de inmediato y enamorándose del otro a medida que lo hacían. Aunque eran bastante jóvenes, los dos compartían los mismos deseos de sentar cabeza, comenzar una familia propia, así que después de un año de novios, los jóvenes se casaron en 1990, estableciéndose en Celeste, un pequeño pueblo texano ubicado en el condado de Hunt. Allí la pareja compró su primera casa y el 27 de julio de 1991, un año después de casarse, tuvieron a su primera y única hija mujer, Erin Michelle Caffey, que 3 años después se transformó en hermana mayor cuando sus padres tuvieron a su primer hijo varón, al que llamaron Matthew, aunque desde que nació todos se referían a él como Bubba.
La familia estuvo completa 5 años después, cuando Terry y Penny tuvieron a su último hijo, al que pusieron Tyler. Durante parte de la infancia de sus hijos, los Caffey vivieron en Celeste, este pequeño pueblo con apenas 800 habitantes, donde eran conocidos por su solidaridad y amabilidad. Todo aquel que conocía a los Caffey les tenía cariño. Sin embargo, después de unos años allí viviendo, se mudaron a Alba, una localidad todavía más pequeña. El motivo de la mudanza era estar más cerca de la ciudad de Emory, que era donde se encontraba la iglesia bautista Miracle Faith, de la que la familia era miembro activo. Por ejemplo, Terry era ministro de su congregación, es decir, que tenía un cierto papel de liderazgo sobre otros miembros y también otras responsabilidades como predicar, enseñar la Biblia a su congregación, a la que también aconsejaba y ayudaba siempre que podía. Su mujer Penny, por otra parte, tocaba el piano en las misas y alentaba a sus hijos a que también participaran en las ceremonias musicalmente. Fue así como Matthew se unió a ella en las ceremonias tocando la armónica, y su hermano menor se volvió el responsable de tocar la guitarra para su congregación. Erin no quedó fuera de esta actividad familiar, sino todo lo contrario, ella aportaba su melódica voz para cantar la música religiosa desde que era una niña, deleitando con su talento a toda su congregación, que estaban acostumbrados a escuchar el talento de esta familia todos los domingos. Mientras que Terry y Penny se mostraban siempre amables y dispuestos a hablar con quien fuese que se les acercara, sus hijos eran un tanto más tímidos y retraídos, en especial Erin, que desde que había comenzado su educación había tenido ciertos obstáculos. Le costaba concentrarse en sus clases, olvidaba hacer sus tareas, le costaba seguir las órdenes de sus profesores y a menudo perdía sus cosas, por lo que sus padres decidieron consultar con expertos que le diagnosticaron con desorden por déficit de atención, lo que generó que sus padres la mimaran y la sobreprotegieran, a veces demasiado. Sin embargo, el amor que los Caffey tenían por sus hijos era evidente y se demostraba diariamente con diferentes gestos y esfuerzos que Terry y Penny ponían en ellos. La economía de la familia no era la mejor, su casa en Alba era bastante humilde, ya que los empleos que poseían tampoco eran muy bien remunerados. Terry trabajaba para una empresa de suministros médicos y Penny era empleada de Meal on Wheels, un servicio de delivery que distribuía comida preparada. Pese a esto, durante un tiempo el matrimonio Caffey hizo el esfuerzo de enviar a sus hijos a un colegio privado que se alineara con sus valores y creencias religiosas. Sin embargo, no pudieron costear durante mucho tiempo los gastos de la educación, por lo que se vieron obligados a transferir a sus hijos a una escuela pública, donde asistieron un par de años antes de que Erin fuese protagonista de un extraño incidente en la escuela secundaria. Apenas estaba entrando en la adolescencia cuando una compañera la besó en uno de los pasillos de la escuela. Para los Caffey, que no podían conceder otra orientación sexual que no fuera la heterosexual, el episodio los indignó enormemente. Creían que su hija no estaba segura asistiendo a esta escuela secundaria, pero tampoco creían que fuera un lugar para sus hermanos menores, Matthew y Tyler, por lo que repentinamente y sin previo aviso, Penny decidió sacar a sus hijos de la escuela y en su lugar educarlos en casa, aunque no tenía ningún tipo de formación que le permitiera hacerlo. Convencidos de que sus hijos necesitaban un sistema de educación enfocado en la Biblia, Penny organizó sus clases en torno a la religión y al análisis de la religión. Pese a que ninguno de sus hijos se quejaba, lo cierto es que la educación en su hogar no solucionó necesariamente los problemas de Erin. En todo caso, solo la volvió más tímida y retraída. Después del episodio que había sucedido con una de sus compañeras en la escuela, sus padres se habían vuelto todavía más estrictos con ellos. Prácticamente no permitían que sus hijos tuvieran contacto con otros adolescentes de su edad, si no era en la iglesia, que a su vez era una de las pocas actividades que sus hijos realizaban, aunque siempre bajo la supervisión de sus padres. El mundo de Erin estaba sumamente delimitado por sus padres, sin embargo aquello no parecía ser un problema para ella, ya que se apegaba sin quejarse a las reglas que sus padres le imponían, lo que a medida que crecía le permitió tener alguna que otra libertad. Por ejemplo, cuando cumplió 16 años, en julio de 2017, sus padres le obsequiaron una vieja camioneta Chevy con la que Erin comenzó a trabajar en Sonic Drive-In, una cadena de comida rápida donde Erin tenía la tarea de entregar los pedidos. Y fue así como conoció a Charlie James Wilkinson, un chico 2 años mayor que ella,
que cambiaría su vida por completo. Charlie era todo lo contrario a Erin. Mientras Erin era tímida, pero amable y aplicada, él era un chico con problemas de actitud y desinterés por todo y todos de su alrededor. Tal vez por su apariencia de chico malo o porque justamente los opuestos se atraen, Erin se sintió muy atraída por él desde el momento que se acercó a su viejo Ford Explorer de 1991 para entregarle su pedido. O sea, Charles era un cliente. El flechazo fue mutuo, por lo que antes de irse, Charlie decidió pedirle a Erin su número telefónico. Empezaba de esa forma una relación que lo cambiaría absolutamente todo. Charlie vivía en una zona rural de Alba junto a su padre, su madrastra y 2 medios hermanos, que disfrutaban de cazar, pescar y otras actividades relacionadas con el campo, y Charlie se obsesionó de inmediato con Erin. Varias veces a la semana iba a visitarla al lugar de comida rápida en el que trabajaba, solo para verla y hablar con ella. Le dedicaba mucho tiempo y le insistía. Y en otoño de ese año, Erin aceptó una cita con él. Desde ese momento la relación entre ambos empezó a fluir rápidamente y también a volverse sumamente obsesiva frente a los ojos de la familia de Erin, que no estaban para nada contentos con esta relación. Charlie y Erin llevaban las cosas a otro nivel. Ellos querían estar todo el día juntos y a menudo lo hacían. Cuando Erin terminaba su turno en Sonic Drive-In, Charlie iba a buscarla y juntos iban a la casa de la chica donde cenaban con su familia. Aunque a las 9 de la noche, Terry acompañaba a Charlie hasta la puerta de la casa para que se fuera. No tenía permitido quedarse hasta mucho más tarde y menos dormir ahí. Sin embargo, los novios no se despedían ahí. Cuando Charlie llegaba a su casa, llamaba a Erin por teléfono y seguían hablando por lo menos una hora más antes de irse a dormir. Como el tiempo que pasaban juntos no era suficiente para ellos, Charlie decidió empezar a asistir a la iglesia Miracle Faith, donde asistía la familia Caffey, para poder ver también a su novia allí. El pastor, llamado McGehee, declaró lo siguiente sobre el joven: cuando lo conocí parecía un buen chico, no vi nada preocupante al principio, algo que Terry y Penny también compartían. De hecho, se sentían orgullosos de que Erin hubiese podido influenciar de manera positiva a su novio acercándolo a la palabra de Dios, ya que ahora él asistía a la iglesia. La idea de que Erin estaba siendo una buena influencia para él, lo que logró fue que poco a poco le dieran más libertades. Por ejemplo, ocasionalmente le permitían a Erin salir con Charlie sin su supervisión, sin la supervisión de los padres. Pese a que Charlie no era lo que soñaban para su hija, las cosas funcionaron bastante bien por el resto del año 2007. De hecho, en diciembre de ese año, cuando Erin y sus hermanos le pidieron a sus padres volver a la escuela, Terry y Penny aceptaron. Sus hijos habían argumentado que extrañaban a sus amigos, y lo cierto es que la educación en casa consumía la mayor parte del tiempo de Penny, la madre, haciéndole imposible trabajar como antes, lo que a su vez resentía la economía de la familia. Tras pensarlo un poco, los Caffey aceptaron. Después de las navidades de ese año, apuntaron a Erin en el 8º grado en Rains Junior High, a Matthew en la escuela secundaria básica y a Tyler, de 8 años, en primaria. Mientras que sus hijos varones realmente habían sido honestos con el motivo por el que deseaban volver a la escuela, Erin no lo había sido. No quería volver a las clases presenciales con sus amigos, sino porque Charlie, que todavía no se había graduado, asistía a esa institución donde podían pasar todo el horario escolar juntos sin la supervisión de los padres de Erin. No es necesario aclarar que la pareja se volvió todavía más inseparable en ese momento. Pasaban todos los recesos juntos, momentos libres juntos, pero también empezaron a faltar a clases para tener más rato juntos. Sin saber esto, Terry, que parecía estar un tanto más tranquilo con la relación de su hija, les permitió salir de vez en cuando a cenar juntos, solos, y tener otro tipo de citas. Pero no tenían idea que para esas alturas, ya a principios del 2008, su hija había perdido la virginidad con su novio, algo que se oponía completamente a su modo de vida y a sus creencias. Para él y su mujer, las alarmas sobre el noviazgo de Erin comenzaron a encenderse cuando, después de una de esas citas, su hija volvió con un anillo en su dedo anular. Cuando Penny le preguntó de qué se trataba, orgullosa la adolescente contestó
que se lo había obsequiado Charlie. Se habían comprometido con el anillo de la abuela del chico. Penny no pudo evitar sentirse escandalizada. Su hija era muy pequeña para tomar ese tipo de decisiones y la persona con la que lo había hecho tampoco la tranquilizaba. Inmediatamente le ordenó que devolviera el anillo a Charlie y puso a Terry al tanto de la situación. Sumamente enfadado, Terry se dirigió a la granja de los Wilkinson para tener una charla con Charlie. Le dijo: "Es totalmente inapropiado, le estás proponiendo compromiso a mi hija que tiene solo 16 años". Pese a que Terry nunca se había mostrado hostil con él, desde el principio consideraba que no era el indicado para su hija y su desagrado se había vuelto mayor al ser testigo de la relación dependiente y obsesiva que tenían. Entre las cosas que más le molestaban de la relación de su hija estaban que Charlie siempre estuviera en su casa cuando volvía de largas jornadas de trabajo y que para el colmo el chico no mostrara ningún tipo de modales. Cuando Terry entraba a casa cansado de trabajar, se encontraba con Charlie en su sala de estar, apoyando los pies en su mesa, y nunca se levantaba para saludarlo ni hacer el menor esfuerzo por ayudar en la casa todas las veces que se quedaba a cenar. Terry consideraba estas pequeñas cosas como faltas de respeto, de las que se quejaba constantemente a su mujer cuando estaban a solas. Sin embargo, la propuesta de compromiso que Charlie le había hecho a su hija era algo muchísimo más garante ante sus ojos y los de Penny, por lo que decidieron empezar a marcar límites nuevamente con Erin. En principio intentaron limitar el tiempo que pasaban juntos. A Charlie ya no le dejaban ir todos los días a su casa a cenar, sino que tenía permitido hacerlo únicamente una vez por semana, siempre y cuando Terry y Penny estuvieran allí para vigilarlos. La medida fue tomada de muy mala manera por Erin, quien, furiosa con la situación, empezó a planear su escape para irse de casa cuando cumpliera los 17 años. O eso fue lo que le dijo a una de sus tías, la que claramente le contó eso a sus padres. En febrero de 2008, cuando Penny enfrentó a su hija con esta información, se generó una fuerte discusión entre ambas que acabaría con Erin sin teléfono, se lo quitó, sin las llaves de su camioneta y le prohibió que Charlie fuera a su casa. Para asegurarse de que Erin no pasaba tiempo con él, Terry y Penny diariamente llevaban e iban a buscar a su hija al colegio, lo que claramente llevó a que la relación entre padres e hijas se fuera haciendo cada vez más tensa. Habían sido necesarios solo 6 meses de noviazgo para que la dinámica entre Erin y sus padres cambiara completamente, pasando de ser una relación amorosa y respetuosa y dulce a ser de lo más problemática. El mes de febrero no hizo más que empeorar para los Caffey. Pese a las severas medidas que habían tomado para disciplinar a su hija mayor, Erin seguía encontrando formas de rebelarse ante ellos. Después de la pelea con su madre, que le había sacado la mayoría de sus beneficios, el móvil, el coche, etc., Erin había empezado a negarse a participar a la iglesia. Ya no cantaba en el coro ni hacía sus solos en la ceremonia de los domingos, lo que en cierta forma dejaba saber a su congregación que algo iba mal. Erin esperaba con todo esto poder chantajear a sus padres para que le devolvieran por lo menos su móvil y poder comunicarse con su novio, pero esto nunca sucedió. Por otra parte, y mientras todavía lidiaba con los problemas que estaba causando su hija mayor, el 21 de febrero Terry cogió su coche y viajó hasta la casa de su padre, Clarence, para buscar consejos en él. Sin embargo, en vez de encontrar contención, Terry halló a su padre sin vida. Había sufrido un infarto masivo y llevaba muerto un tiempo cuando lo descubrió. Naturalmente, la tragedia llevó a que Terry se concentrara por primera vez en varias semanas en algo que no fuese la conducta irremediable de su hija. Durante los siguientes días, y como hijo único, Terry debió encargarse de organizar el funeral y entierro de su padre con el apoyo de su mujer y familia. Ya fuese por el papel activo e importante que tenía Terry en su comunidad o porque Clarence también había sido un hombre muy apreciado, asistieron muchísimas personas al funeral y durante el funeral Penny estuvo con su familia descargándose de los problemas que estaban teniendo con su hija Erin. La hermana mayor de Penny fue su confidente, la escuchó, incluso la aconsejó, sugiriéndole que buscara el perfil de Charlie en la web MySpace para asegurarse de si realmente era un buen chico como les había hecho creer Erin, y que si veía que era un buen chico, volvieran a confiar en él. Pero en 2008 el internet no era algo fundamental en todas las casas y teniendo en cuenta que los Caffey no gozaban del mejor estatus económico, es lógico que no tenían este servicio en su hogar, no tenían internet.
por lo que Penny debió dirigirse a una biblioteca local donde se ofrecían ordenadores con conexión a internet gratis para cualquier persona que lo necesitara. Como su hermana le había sugerido, ella buscó en la red social a Charlie, encontrándose con cientos de publicaciones, fotos y comentarios que iban completamente en contra de los valores que ella y su familia tenían. Charlie hablaba sobre emborracharse, consumir estupefacientes y tener relaciones sexuales de manera despreocupada y normal, o sea, todas sus publicaciones giraban en torno a estos temas. Penny en ese momento estaba enfadada con su hija y tenía miedo a la vez por ella. Volvió a su casa y le comentó lo que había descubierto a su marido, quien compartió su indignación. El 27 de febrero, apenas un día después de haber descubierto la verdadera personalidad de Charlie, cuando su hija llegó a casa, la esperaban en la sala de estar para darle un ultimátum. Le dijeron: esto se acabó, terminas con él hoy mismo. Tanto Terry como Penny esperaban que aquello llevara a un conflicto lleno de gritos, acusaciones y emociones. Sin embargo, Erin apenas reaccionó. Escuchó lo que sus padres tenían que decirle y después de un par de lágrimas prometió que lo haría, incluso llegando a decirles que ella misma había tenido la idea de acabar con su novio durante los últimos meses. Era todo una mentira. Y con este contexto pasamos con los hechos. Creyendo en la palabra de su hija, los Caffey volvieron a sus rutinas paulativamente, convencidos de que sus vidas volverían a la normalidad ahora que Charlie ya no estaba en sus vidas. Lo que no tenían idea de que su hija tenía planes muy distintos. Harta de estricto control de sus padres, Erin ya no pensaba en ellos de forma amorosa, sino que había empezado a considerarlos una molestia. Y durante las últimas semanas había decidido que era un incordio del que quería liberarse. Escaparse no era una opción para ella. Su tía había dado a conocer su plan y sus padres no le sacaban los ojos de encima. Así que empezó a considerar otras opciones y fue así como decidió que lo único que iba a funcionar era deshacerse de ellos o, en otras palabras, matarlos. Para Erin era la única salida posible y así se lo hizo saber en el instituto a su novio, quien comenzó a escuchar su plan. Sin embargo, Charlie no estaba seguro de lo que su novia le proponía, pero esta logró convencerlo recordándole que de otra forma nunca podrían estar juntos y haciéndole saber lo miserable que se sentía por las normas estrictas de sus padres. Tras horas y horas de hablar sobre el tema, Charlie cedió, prometiendo hacer todo lo que fuera necesario para que su novia estuviera feliz. Un tanto reticente todavía a la idea, Charlie contó lo que su novia le había pedido a varios de sus amigos. Para él era mucho más lógico que ambos huyeran, pero Erin se negaba. Quería acabar con la vida de sus padres. Charlie estaba como un poco atormentado de esta idea. Él quería hacer lo que su novia le dijera, pero no lo veía la mejor opción. Él quería que escaparan y llegó a decirle a sus amigos que deseaba que Erin quedara embarazada para que de esa forma sus padres no se siguieran oponiendo al matrimonio entre ellos. Sin embargo, Erin no quería un bebé. Decía que todavía era muy joven para convertirse en madre y afirmaba que quedar embarazada no iba a solucionar sus problemas, sino que iba a hacerlos peor. La única solución para ella era lo que le había sugerido a Charlie: matarlos. Y Charlie, que siempre había cedido ante sus demandas, no fue la excepción en ese momento. En su lugar, reclutó a una pareja de amigos suyos para que lo ayudaran a llevar a cabo el plan que su novia había ideado y que dieron inicio en la madrugada del sábado 1 de marzo del 2008. Un poco antes de la medianoche de ese día, Charlie, en compañía de Charles Alan Wade, de 20 años, y la novia de este, Bobby Gale Johnson, de 18, se dirigieron hacia la casa de los Caffey a través de una zona boscosa que rodeaba la casa. Lo hicieron en completo silencio. Sin embargo, cuando se acercaban a la casa, el perro de la familia comenzó a ladrarlos de forma escandalosa, por lo que se tuvieron que alejar. Estaban a punto de irse cuando Erin comenzó a llamar a su novio por teléfono. Desde las 11:46 hasta las 12:48 lo llamó un total de 6 veces desde su habitación, y desde la 1:22 de la madrugada hasta la 1:58 otras 7 veces, con el objetivo de convencerlo para que volvieran y llevaran a cabo el plan de matar a su familia. Erin le prometió por teléfono que se encargaría de mantener a su perro tranquilo mientras
mientras ellos daban inicio al plan que habían armado. Tras varios intentos, Erin logró convencerlo y ya sobre las 2 de la mañana los tres jóvenes volvieron a la zona de la casa de los Caffey, esta vez en el coche de Bobby, que era un Dodge Neon plateado, el cual estacionaron no muy lejos de la casa. Como había prometido Erin, esa vez el perro no ladró. Los tres amigos se dieron unos minutos para entender lo que estaban a punto de hacer cuando Erin se escabulló de casa en pijama y entró dentro del coche, diciéndole a los chicos que bajaran del vehículo y comenzaran con el plan. Antes de que entraran a su casa, Erin les advirtió que debían deshacerse también de sus hermanos pequeños para que no quedaran testigos. Ya totalmente decidido, los dos chicos bajaron del coche, llevando con ellos varias armas y 2 espadas de samurái. Una vez adentro, Charlie se dirigió a la habitación de sus suegros en la planta baja de la casa. Terry se despertó por los ruidos, pero fue incapaz de hacer algo, ya que sin mediar palabra, Charlie disparó su arma calibre 22 varias veces contra Terry y Penny. Primero le disparó a Terry y posteriormente a su mujer, que con reflejos sumamente veloces se había levantado para intentar huir. Sin embargo, Penny cayó al suelo al ser disparada y entonces volvieron su atención al hombre, a Terry, para disparar contra él 3 veces más. 2 en la espalda y una tercera en la parte posterior de su pierna. Sin poder moverse o gritar, Terry fue testigo como con una de las espadas remataban a su mujer, cortándole la garganta hasta casi decapitarla. Terry, que entraba y salía de la consciencia constantemente, todo el rato se quedaba inconsciente y recuperaba la consciencia, solo podía pensar en sus 3 hijos que dormían en la planta superior de la casa. Estaba aterrado, pero su cuerpo no le permitía hacer absolutamente nada. Ni siquiera cuando escuchó a su hijo Matthew, de 13 años, gritar: "No, Charlie, no, ¿por qué estás haciendo esto?", seguido del sonido de varios disparos. Su hijo mayor, de 13 años, había intentado distraerlos de buscar a Tyler, su hermano pequeño, que estaba escondido en un armario. Sin embargo, ninguno pudo lograr salvarse porque también dispararon a Tyler. Matthew había recibido varios disparos, siendo fatal el que recibió en su cara, y Tyler había sido apuñalado en repetidas ocasiones con las espadas de samurái. Antes de acabar con el horrible ataque, los 2 jóvenes buscaron alrededor de la casa por la suma de $2,000 que Penny había referido mientras pedía piedad. Antes de que la mataran, ella les dijo: "¿Qué queréis? ¿Queréis dinero? Tengo $2,000. Sin embargo, no tenían demasiado tiempo para buscar porque todos los disparos habían alertado a los vecinos, por lo que decidieron dejar atrás el dinero y pasar directamente a la última fase del plan. Empaparon todos los muebles con gasolina y tiraron sobre estos un fósforo para prender fuego a la casa y eliminar así todas las evidencias. Charlie cogió la maleta de su novia que Erin había preparado previamente, salieron de la casa, la subieron al coche y Erin se mostró muy feliz tras saber que habían atacado a sus padres y a sus hermanos, que habían matado a sus padres y a sus hermanos con 2 espadas de samurái y pistolas y le habían prendido fuego a la casa. Erin exclamó: "Estoy contenta, acabó todo". Lo que sí que habían conseguido los 2 chicos, Charlie y su amigo, fue coger la billetera de Terry, que tenía $375. Wade, el amigo de Charlie, condujo el coche de su novia hasta Celeste, donde la pareja bajó para esconderse en el taller de su hermano, que había sido arrestado por cargos criminales. Hasta donde ellos sabían, el plan había salido tal y como lo planeaban, así que para festejarlo decidieron mantener relaciones sexuales. No contaban con que Terry, el padre de Erin, había sobrevivido. En una de las ocasiones que Terry consiguió recuperar la consciencia, notó que la casa estaba llena de humo, y anteponiéndose ante el olor y la pérdida de sangre, el hombre logró bajar de la cama y comenzar a gatear. Tiempo después dijo: "Sabía que no podía subir las escaleras, así que empecé a gatear a través del cuarto. Encontré a Penny, que ya estaba muerta. Me las arreglé para arrastrarme a través de la ventana del baño y salir fuera de la casa". Sin perder la determinación y dejando un camino de sangre mientras se movía, Terry se dirigió a la casa de su vecino llamado Tommy Gaston. Fue un camino de 300 metros, lo que debió hacer mientras detrás suyo su casa ardía en llamas con los cuerpos de su familia dentro. Continuó arrastrándose hasta llegar a la casa de sus vecinos, Tommy y
Helen Gaston hasta llegar a su puerta y como pudo hizo ruidos que llamaran su atención. Tras varios intentos, la pareja confundida salió para ver de qué se trataba y se encontraron con Terry en aquel estado deplorable y la casa a unos metros de la suya en llamas. Antes de poder llamar al 911, Terry colapsó. Cuando la operadora de emergencias atendió a Tommy, naturalmente le preguntó si su vecino sangraba. El hombre en estado de shock respondió: ¿de dónde no sangra? Es un milagro que esté vivo. 911, what's the address of your emergency? This is Tommy Gaston. I've got a man that's been shot out here at my house. Okay, so he's been shot? Yes. Alright, sir, I have a few questions that I need to ask you, okay? We're going to get you an ambulance. I need you to stay on the line with me, okay? Are you with the patient now? Yes. How old is he? He's 41. Is he conscious? Yes. And is he breathing? Yes. Okay. When did this happen? I don't know, just a little bit ago. And we've also got a house on fire out here. And the house is on fire? Is the assailant still nearby? Are they? Is the person who shot him still nearby, sir? Yes, he's right here at me. You shot him? No, I didn't. I don't know any more details. I've got to hang up and help him. Sir, I have to ask you these questions. Okay, they're en route. Is there any serious bleeding? Yes, he's bleeding. Okay, is he completely awake? Yes, he's awake. Okay, what part of the body was injured? I don't know, but I've got to go. Sir, I need to know where he was shot. Do what? I need to know where he was shot I at. don't know. He's right there and you don't know where he was shot? Yes. Where's he bleeding He's bloody from? all over. He's bloody all over? Yes. Okay, do you know what he was shot with? No, Is there more than one wound? I don't know. Alright, sir, I need you to look Give him and a towel, check Helen. so we can help him, okay? Helen, give him a towel. Cuando la policía llegó minutos después, eran las 4 de la mañana y fueron recibidos por el perro de la familia, quien estaba rodeando la casa. La casa y los cuerpos por el fuego estaban tan deteriorados que fue imposible determinar en qué orden habían fallecido y cuál había sido la causa de sus muertes. Terry yacía inconsciente en la sala de estar de los Gaston, donde lo habían entrado, y su camiseta estaba llena de barro y sangre, al igual que el pantalón de pijama que llevaba. Había tanta sangre en él que el policía a cargo, en ese momento, el oficial Dickerson, fue incapaz de determinar dónde había sido disparado. Mientras esperaban por atención médica y lo revisaban, Terry recuperó fugazmente la consciencia y dijo: «Todos se fueron. Charlie Wilkinson le disparó a mi familia». Esas palabras débilmente pronunciadas serían las últimas que Terry diría antes de ser internado en la unidad de terapia intensiva del Texas Medical Center, donde se determinó que tenía por lo menos 6 disparos. Una bala alojada en su cráneo, 2 en la espalda, 2 en el hombro derecho y 1 en la pierna. Mientras los médicos se encargaban de él, las autoridades policiales se centraron en hallar a Charlie Wilkinson, notando además que en la casa había solo 3 cadáveres, faltaba el de Erin. De forma sumamente eficaz, la policía en Alba rastreó y arrestó a Charlie 3 horas después de los ataques, es decir, a las 5 de la mañana, cuando lo encontraron en el terreno de su familia en Celeste, y lo detuvieron para ser interrogado. Fue solo cuestión de minutos para que, un tanto arrepentido, el joven diera el nombre de los amigos que lo habían ayudado y les indicara que su novia, Erin, estaba en el mismo lugar donde lo habían detenido a él. Mientras él era mantenido en vigilancia policial, otro grupo de oficiales volvió a Celeste y revisó el taller del hermano de Charlie, y allí encontraron acostada y tapada con una manta a Erin, quien rápidamente comenzó a llorar. No por arrepentimiento, sino porque quería hacer creer que en realidad había sido secuestrada por su novio. Apelando a su apariencia angelical y con sus ojos llenos de lágrimas, Erin utilizó su voz más angelical para contar una versión muy diferente a la que habían contado los otros 3. Dijo que recordaba haberse despertado en su casa cuando ésta ya estaba llena de humo. Antes de poder reaccionar y salir de esta o auxiliar a su familia, 2 chicos vestidos de negro con espadas la obligaron a tirarse al suelo. Según ella, en ese momento había perdido la consciencia porque no
no recordaba cómo había llegado al taller. Así que básicamente, cuando la policía los arrestó, Erin le echó toda la culpa a Charlie y también se hizo pasar por una víctima. Al principio del interrogatorio, conducido por el detective Sanders, Erin había llorado, pero a medida que iba hablando, sus sentimientos parecían disminuir, lo que el detective encontró curioso, ya que su familia acababa de ser masacrada. Sin embargo, lo que realmente delató que su historia era falsa fue que ni en su cabello ni en su pijama había olor a humo. ¿Cómo podía haber estado expuesta al incendio sin que el olor de humo quedara impregnado en sus prendas, en su pelo? Sin duda aquello era muy sospechoso, pero lo que terminó por derribar la versión de Erin fue el testimonio de su novio y amigos. Al ser interrogados por separado, tanto Charlie como Wade y Bobby, su novia, declararon que toda la idea de asesinar a la familia Caffey había surgido de Erin. Wade incluso dijo que la novia de su amigo le había prometido $2,000 por participar en los ataques. Fue así como, días después de la terrible masacre y mientras Terry todavía luchaba por su vida, el detective Sanders se hizo presente en la casa de los abuelos maternos de Erin, llamados Daly, para detenerla, ya que ella, después del interrogatorio, la soltaron y fue allí. Virginia Daly, quien no tenía ni idea de la implicación de su nieta Erin en los hechos, entró en un ataque de nervios mientras esposaban al adolescente para llevarla a comisaría. Le empezó a gritar: ¿tuviste algo que ver con esto? Erin lloraba desconsoladamente y le prometía que no. Sin embargo, el resultado de las pruebas que se le habían hecho días antes habían vuelto y demostraban que su historia era completamente falsa. Erin no había sido drogada para ser sacada de su casa y nunca había inhalado humo como decía. Esto, en conjunto con las declaraciones de los 3 cómplices, dejaron claro que no era ninguna víctima, sino la cuarta participante y, lo que es peor, la autora intelectual de todo lo que había sucedido. Con todas estas pruebas en su contra, Erin fue acusada oficialmente, al igual que los otros 3 poco después, pero al ser menor de edad, ella fue trasladada al centro de detención juvenil en Greenville a la espera de su juicio por homicidio. El caso en su contra se armó muy rápido, y es que las declaraciones de sus cómplices eran sumamente acusatorias. Wade, que no había demostrado arrepentimiento de los hechos, narró a los detectives cómo, cuando arrancaron el auto para irse del lugar, la adolescente, Erin, gritó emocionada: «¡Mierda, esto es increíble!». Su comportamiento claramente psicopático fue corroborado por otros testimonios, como el de su exnovio Michael Washburn, con quien había estado antes de Charlie, que al ser interrogado por la policía contó que Erin le había confesado que quería asesinar a toda su familia. Frente a la mirada atónita de toda la comunidad de Alba, se demostró que lo único angelical de Erin era su apariencia. Terry se enteró del arresto de su hija mientras todavía estaba en el hospital, cuando en la visita del detective Carl Fisher aprovechó para preguntarle por qué no le dejaban ver las noticias y cómo estaba su hija Erin. Fue entonces cuando el detective le dijo la verdad, que su hija era la autora intelectual de los crímenes. Unos días después, todavía convaleciente, le dieron el alta a Terry. Podía irse a su casa, aunque ya no tenía una casa, ni tampoco una familia, y su hermana lo llevó a la suya y le dio todos los cuidados necesarios. Y pasamos con los juicios. Los juicios se celebraron de forma individual en octubre de ese mismo año. Wilkinson y Wade fueron condenados a cadena perpetua sin la posibilidad de obtener libertad condicional. Aunque sus crímenes calificaban para la pena de muerte, el único sobreviviente de los ataques, Terry, se negó a que se les imputara esa condena, la pena de muerte, ya que sus creencias religiosas se oponían completamente. En sus propias palabras dijo: «Quería que tuvieran una oportunidad para encontrar el arrepentimiento». Todo el país, que se enteraron de este crimen, estaban atónitos de que este hombre no deseara la pena de muerte para los culpables de masacrar a su familia. Él respondió: «Mi corazón me dice que ya hubo suficientes muertes. La pena capital, matarlos, no traerá a mi familia de nuevo». En los juicios, Terry incluso pidió hablar dirigiéndose directamente a Charlie, a quien le dijo: «Quiero decirte hoy que te perdono, no por tu salud, sino por la mía. Me rehúso a convertirme en un hombre viejo amargado. Quiero seguir adelante y es la cosa más difícil que me ha tocado en la vida, porque me quitaron muchísimo». 3 meses después, en enero del 2009, tuvieron lugar los juicios de Bobby Gale Johnson y el de la propia Erin.
Johnson. Ambas fueron encontradas culpables de los cargos de homicidio. Bobby Johnson fue condenada a 2 penas simultáneas de 40 años, pudiendo salir de prisión tras cumplir 20 años, y Erin fue sentenciada a 2 cadenas perpetuas seguidas y deberá pasar por lo menos 40 años en prisión antes de que sea elegible para la libertad condicional. Si se la conceden, tendrá 59 años cuando recupere su libertad. Sorpresivamente, pese al horror que planificó y llevó a cabo Erin, su padre Terry ya ha recuperado la visita periódicamente en prisión. Aunque le llevó un tiempo acostumbrarse a vivir completamente solo, según contó en su propio libro que escribió, durante un tiempo estuvo sumido en un enorme pozo depresivo que lo llevó a atentar contra su propia vida. Sin embargo, fue la religión lo que le sirvió de soporte para esos horribles momentos de desolación. En su fe, Terry encontró consuelo. Erin hasta el día de hoy le dice a su padre que no fue parte del complot, que fue una víctima como él y el resto de su familia. Según ella, sabía sobre el plan, pero intentó sin éxito detenerlo en varias ocasiones. Sus amigos y su novio la habían obligado, según ella. Su padre, Terry, se cree su versión. Considera a su hija incapaz de ser la cabecilla de un plan tan macabro de masacrar a su familia, y en su lugar cree que fue manipulada y obligada por Charlie. Incluso llegó a dar charlas del estilo TED Talk sobre la importancia de distinguir y reconocer a las personas que pueden ser mala influencia en la vida de los jóvenes. Además, también escribió un libro junto a su amigo novelista Jim Pence, al que titularon Terror by Night. En 2012, la cadena ABC estrenó una serie que recrea el caso llamada Final Witness. Sin embargo, la producción audiovisual más conocida fue la entrevista que he comentado al principio, la de Piers Morgan, que le hizo a Erin para su serie en Netflix Killer Woman en el año 2017 fue. Terry volvió a casarse gracias a su iglesia con una mujer divorciada llamada Sonia Webb, y hoy es el padrastro de los hijos de ella, Blake de 17 años y Tanner de 9. Por lo menos una vez al mes coge un autobús y viaja 3 horas para visitar a su hija Erin a la cárcel. Y esto es todo sobre el caso de la familia Caffey. Yo cuando vi la entrevista de Piers Morgan a Erin me quedé muy impactada, porque es verdad que tiene una apariencia la chica muy angelical y te impacta saber que ideó un plan para masacrar a su familia. Dejadme en comentarios qué opináis, si creéis que de verdad ella fue la autora, que yo creo que sí, y además los investigadores lo han demostrado, o si, igual que su padre, alguien cree que fue completamente manipulada y una víctima más. Sin embargo, también ella ya le había dicho a su primer novio, llamado Michael, que quería asesinar a sus padres. Si os ha parecido interesante e informativo este caso, no olvidéis dejar un me gusta, pasaros por mis redes sociales, suscribiros al canal. Gracias por ver mi vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao!